vamos a ver como unos tips rápidos que por sí ya habíamos visto anteriormente como con otras actividades. Digamos que los principios siempre van del diseño, siempre van a ser los mismos, siempre vamos a tener que manejar una imagen visual, siempre vamos a tener que manejar unas tipografías, unas fuentes, siempre esa imagen visual debe estar acorde, ¿cierto? Con nuestra imagen corporativa y con lo que estemos planteando desde un inicio. Entonces, digamos que ustedes tienen que hacer un brochure para el área de promover, ¿cierto? Pero pues la idea es aprovechar esta actividad para que ustedes también entiendan qué es un brochure, para qué sirve, cuál es su finalidad y aparte de eso que veamos como herramientas donde ustedes puedan pues entender mucho más fácil cómo se hace, qué partes debe tener y cómo esto les ayudaría a ustedes como para poder plantear su propio brochure y que ahora en adelante ya tengan súper claro cuando algún cliente les pida este tipo de pieza, cómo se realiza y qué tipos de brochure hay, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla. Porfa, me confirman si ven todos bien ahí. ¿Ven mi Sí, pantalla? profe, sí, sí, Listo, señora. listo, igual. Entonces empecemos. Entonces, como les decía, entonces, ¿qué es un brochure? Simplemente un brochure es una pieza, ¿cierto? Una pieza que utilizamos, ¿cierto? Que puede ser un folleto, un tríptico o cualquier documento gráfico o digital, ¿cierto? Ya tenemos que ver que hay dos tipos de brochure. Vamos a empezar por ahí. Tenemos el brochure gráfico, ¿cierto? Que es pues el que imprimimos, el que nos entregan en la calle cuando vamos a alguna tienda, un almacén o algo así, nos entregan un papelito, ¿cierto? Donde podemos ver la información de un producto, podemos ver la información de una empresa o de pronto están vendiendo un apartamento, entonces nos entregan la inmobiliaria como la información del apartamento, los metros que tiene ese apartamento, cuánto vale, ¿cierto? Y aparte nos resaltan como la marca de la inmobiliaria que lo está construyendo, de la constructora. Entonces, esos son este tipo de piezas, ¿cierto? Donde tenemos toda la información puede ser o de la empresa, donde solamente nos están ofreciendo a la empresa, nos están vendiendo a la empresa, o también puede ser un brochure de un producto, de único producto, ¿cierto? Donde directamente nos están ofreciendo es un producto determinado. Entonces, por ejemplo, sacan un nuevo yogur en Alpina que viene con cereal dietético X. Entonces están promocionando ese nuevo yogur, entonces hacen un brochure exclusivo de este yogur, donde nos muestran pues cómo se va a ver el yogur, cuáles son sus propiedades, cuál es su carga nutricional, qué ventajas tiene para mí como comprador tomar este yogur, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece un brochure? Nos ofrece información, ¿sí? Información para mí como cliente de determinado producto, ¿sí? Pues al ser un brochure empresarial tenemos obviamente todo el tipo de empresas, como les decía, un brochure de alimentos, un brochure de una constructora, un brochure de un colegio, de una universidad, o sea, hay infinidad de acuerdo a la infinidad de tipos de servicios y de empresas que hay en el mundo, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, es algo que una pieza informativa que nos hace referencia a los servicios que presta una empresa, ¿sí? Pero pues solamente no podemos hablar de brochure empresarial, porque como les estoy diciendo, también hay brochures publicitarios o hay brochure tipo catálogo. ¿Mm? Entonces, ya vamos a entrar a ver cada uno, ¿ok? Entonces, como hablamos, hay diferentes tipos de brochure. Tenemos los trípticos publicitarios, que son casi siempre los que se doblan, ¿cierto? Que es una sola pieza de papel. ¿Mm?
digamos como los que podemos ver acá en la diapositiva, que es como una sola pieza de papel que viene doblada en un orden específico. Tiene una portada y cuando la persona lo extiende puede ver toda la información que hay dentro del brochure. También tenemos tipo carpeta o tipo revista, ¿sí? Que también ya no son una sola pieza, un tríptico que se dobla, sino que es como una revista que entonces tú pasas hoja por hoja. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes definen, si van a hacer un tríptico, si su brochure va a ser de una sola pieza con diferentes divisiones, como el que vemos acá, o si ustedes van a hacer un brochure tipo revista, como un catálogo. Entonces, ustedes es importante que desde ya definan qué tipo de brochure quieren realizar. ¿Listo? Ahora vamos a ver la importancia del brochure. Esta es una pieza que tiene gran relevancia y digamos que siempre anteriormente se manejaba el brochure impreso, ¿cierto? Ustedes iban a cualquier lugar y ustedes les entregaban la hojita con la información del producto del servicio que ofrecía ese lugar. Es una pieza muy conocida y que se ha usado mucho a nivel publicitario y a nivel de diseño. Eh, siempre, 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 siempre. Pero digamos que ahorita con todo lo que ha pasado, ¿cierto? Con la situación que estamos yéndonos hacia lo digital, precisamente por lo de la pandemia, se han generado mucho los brochures digitales. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas crean sus catálogos y crean la información de su empresa de manera digital. Entonces ya no se hace el típico tríptico, ¿cierto? Que encontramos que es el que tenemos aquí en la imagen, que es la hoja que se dobla, sino que ya los diseñadores pueden ser mucho más creativos y ofrecer soluciones diferentes, más llamativas para el usuario, ¿cierto? Porque ya al ser digital tenemos muchísimas más posibilidades. Ya no tiene que ser el típico diseño que me quepa en una hoja carta o que me quepa en una hoja oficio para que cuando yo vaya a imprimir, pues no me salga tan costoso, ¿cierto? Porque sabemos que a nivel de impresión, los costos obviamente suben si tú tienes que imprimir determinado producto. Entonces tú ya como creador, no solamente cuando tienes que imprimir, no solamente vas a pensar en los costos del tiempo de diseño y el tiempo de realizarlo, sino que ustedes también tienen que mirar los costos de impresión, el tipo de papel, el tamaño en el que va a salir y todo eso va a afectar el costo final de su brochure, ¿cierto? Pero entonces, en la actualidad, como les decía, vemos que se está yendo cada vez más hacia lo digital. Entonces, eso también está ampliando el perfil de diseño y el perfil creativo de lo que yo le quiero mostrar al cliente y cómo se lo quiero mostrar. ¿Cómo voy a hacer mi brochure para el cliente y que se vea llamativo y atractivo y que sea digital? ¿Cierto? ¿Qué facilidades tiene que mi brochure sea digital? Pues que tiene una forma de llegada al cliente mucho más fácil, ¿cierto? Porque yo no tengo que estar en contacto directo con el cliente para entregarle mi tríptico para que lo lea, ¿sí? Sino que yo tengo la ventaja de que por medios digitales se lo puedo enviar por el WhatsApp, se lo puedo enviar por el correo electrónico, lo puedo montar en mi página web y de esta manera va a ser muchísimo más fácil pues que el usuario llegue a la información y a la publicidad que yo le quiero entregar. Aparte de esto, también pues tenemos que obviamente ver que por el COVID-19, pues ustedes ya, una persona ya no se puede parar en la calle a recibir una pieza impresa, ¿cierto? Porque obviamente la gente, por cuestiones de bioseguridad, pues no va a recibir piezas en la calle. Entonces, digamos que en este momento, en la actualidad, pues obviamente nos tenemos que ir hacia lo digital, porque sería una pérdida de recursos y pérdida de tiempo diseñar brochures impresos cuando ni siquiera se los podemos dar pues entregar al cliente. La única forma sería como por correo personalizado, ¿cierto? Que la persona le llegue a su correo personal a la casa, pero pues obviamente esto involucraría muchísimos más costos. Entonces, digamos que ustedes pueden pensar este brochure que tienen que diseñar para la profesora Catherine de una manera digital. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto?
son herramientas de comunicación. Recordemos que todo lo que nosotros realizamos como productores multimedia para un tipo de público objetivo, siempre va a tener una comunicación, va a ser una herramienta de comunicación donde yo le voy a entregar un mensaje a mi cliente, ¿cierto? Entonces, es muy importante que, primero, la información en mi brochure sea clara y sea definida. ¿Ok? ¿Qué es lo que le quiero decir a la persona? Como yo siempre les digo, yo no puedo llenar el brochure de mucho texto, mucha información que esté saturado y que la persona que lo tenga en contacto ni siquiera lo vaya a leer. Entonces yo desde el inicio tengo que tener muy claro qué es lo que le quiero decir al cliente y qué es lo que le voy a mostrar, qué le voy a vender. ¿Ok? Entonces digamos que la información del brochure tiene que ser muy puntual, muy concisa, ¿sí? Y muy ordenada para que cuando la persona lo vea entienda el mensaje y entienda qué es lo que se le está vendiendo, ¿ok? ¿Cuál es la idea? La idea es transmitir ideas, los valores y la cultura de las organizaciones, productos o servicios de una manera visual y correcta, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes venden. Cuando ustedes, digamos, no importa que ustedes estén haciendo solamente el brochure de un producto determinado, igual ustedes tienen que mirar que también ese brochure esté acorde con los lineamientos de la empresa, ¿cierto? Si yo recibo un brochure de Alpina, obviamente toda la línea gráfica de ellos ya está determinada desde Alpina y ellos conservan todo esto en el diseño de su brochure. Entonces, es importante que siempre ustedes tengan en cuenta la línea gráfica de su empresa o la línea gráfica corporativa que les está solicitando pues la persona que los contrata, ¿sí? Entonces, como siempre hablamos, tips en la parte visual, como siempre. Cuando ustedes, primer paso entonces, vamos a ir punteando. Entonces, primer paso, definir la información, que era la anterior. Tener la información clara y concisa de lo que le quiero decir al cliente. Cuando ustedes ya tienen su información clara, qué es lo que van a decirle, qué viene en cada uno de los espacios del brochure, lo segundo es que vamos a definir la línea gráfica, ¿cierto? Como ya habíamos visto en sesiones anteriores, la línea gráfica es el primer paso para que yo empiece a diseñar. Entonces, ¿cuál va a ser el estilo? ¿Cuáles van a ser los colores? ¿Qué objetos de diseño voy a utilizar? Si lo voy a hacer con círculos, si lo voy a hacer con rectángulos, si de pronto voy a usar rombos, si voy a usar líneas, si voy a utilizar fotografía, transparencias, ¿sí? Esto es importante que ustedes tengan como en su cabeza desde un inicio cómo va a ser la línea gráfica de mi brochure, ¿ok? Entonces, para tener como ideas de línea gráfica, ustedes, como siempre yo les digo, podemos mirar referentes que nos ayuden a nutrir como qué es lo que yo quiero y cómo quiero que se vea, ¿ok? Entonces, acá en Pinterest tenemos muchísimas opciones de brochure corporativo, ¿ok? Digamos que hay unos que son más modernos, ¿cierto? Que utilizan figuras más abstractas, colores fuertes, con alto contraste, fotografías, elementos de diseños decorativos como líneas, puntos, estos círculos, ¿cierto? Porque le estoy dando a mí, obviamente, como les digo, eso tiene que estar acorde con mi empresa. ¿Mm? Si yo tengo una empresa, no sé, una inmobiliaria, ¿cierto? Muy seria, eh, que tienen una línea gráfica, ellos su logo y toda su imagen visual la manejan muy recta, muy de rectángulos, de líneas, muy minimalista, muy limpia, pues obviamente no le puedo hacer una propuesta de estas. Pero si por el contrario, de pronto es como se ve acá, es una línea de cosméticos, son cremas, de pronto algún producto para niños, ¿sí? Entonces obviamente ya me puedo atrever a hacer otras, unas cosas diferentes que puedan ser más llamativas. Pero como les digo, siempre deben tener en cuenta a su cliente y a la línea gráfica que tiene su cliente a nivel corporativo. Entonces, eso es importante, que ustedes conozcan a la empresa de su cliente.
¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, este, que es estilo revista. Si ustedes se dan cuenta, se ve muy bien, es muy limpio, prácticamente blanco. Los elementos están muy bien organizados y con una fotografía también muy limpia, ¿sí? Es un estilo minimalista. Entonces yo por eso siempre los invito a venir a este tipo de páginas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver referentes acorde a las tendencias actuales de diseño y ustedes se dan cuenta cómo con elementos muy sencillos, como hacen acá, por ejemplo, con semicírculos y líneas, se logran muy buenos resultados, ¿sí? Inclusive están manejando solo blanco y negro. Las que ponen prácticamente el color son las fotografías. Entonces yo por eso siempre les digo que lo primero es definir ustedes qué línea gráfica quieren, ¿sí? Digamos, esta ya es muchísima más corporativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es ya más como de una inmobiliaria, rectángulos, cuadrados, muy rígido el diseño. ¿Por qué? Porque es un diseño ya muy corporativo. Entonces, entonces, el segundo paso es mirar este tipo de cosas. Miren referentes. Siempre, siempre miren referentes, alimenten su creatividad, vean las tendencias de diseño, siempre se los repito, ¿ok? Porque miren que eso les puede dar a ustedes, obviamente no es copiarse, pero sí les da la opción, ¿sí? De ver diferentes cosas que se están haciendo y cómo se pueden manejar elementos que unidos pues van a tener una buena línea gráfica. ¿Mm? Acá, por ejemplo, miren cómo lo hacen también con fotografía. Si ustedes se dan cuenta en la actualidad, el diseño está muy sencillo, no hay nada sobrecargado. Hay cosas que utilizan elementos como el que vimos al principio, mucho color, muchas líneas, pero igual el diseño no es sobrecargado. ¿Sí? Son diseños muy limpios, pueden utilizar color, divisiones de fotografías, pero el diseño siempre lo van a encontrar muy limpio. No vemos diseños saturados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y acá tenemos otro ejemplo. Entonces es importante esto, que ustedes definan la línea gráfica, cómo quieren que se vea su brochure. ¿Listo? Sigamos. Ahora, definir las fuentes. Como les digo, esto es siempre súper importante. Recuerden que todos los contenidos deben tener buena legibilidad, utilizar fuentes palo seco, ¿cierto? Sin serifas, que sean de fácil lectura, que tengan espacios entre ellas para que la gente los pueda leer. Y como siempre podemos destacar títulos, jugar con tamaños de títulos, jugar con los colores de los títulos y en las tipografías de los títulos también podemos buscar otras opciones, ¿cierto? Los títulos no tienen que ser tan palo seco, tan rígidos. En los títulos podemos inspirarnos y tratar de hacer un diseño diferente y llamativo para que la gente sepa que esa es una información que se destaca o que es la información que me está mostrando, ¿cierto? El título siempre me va a hacer como la introducción a lo que dice el contenido. Entonces siempre los títulos tienen que ser llamativos para que a la persona le interese leer los contenidos. ¿Listo? Como siempre, el color, definir su paleta de colores, eso es súper importante. Paleta de colores acorde con mi empresa, siempre. ¿Sí? No tratemos de no saturar de color todos los elementos, ¿sí? Si yo defino una paleta de color, tratemos de que sean elementos clave, no todo tiene que estar saturado de color, ¿ok? Porque a veces cuando saturo mucho de color, también el diseño se vuelve cansa, ¿cierto? Porque todo el tiempo el ojo se está esforzando con el color, tratando de leer, tratando de entender. Entonces es importante utilizar estas paletas, pueden ser detallitos, pueden ser los iconos, pueden ser la línea, puede ser el puntico al final, el título, ¿sí? Pero no todos los fondos llenos de color y saturados. Como les mostraba, por ejemplo, acá en el Pinterest con los que tienen color, si ustedes se dan cuenta, tienen una paleta determinada, ¿cierto? Que sería como este gris, el amarillo naranja
y este azul oscuro, 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 casi petróleo. Esa es como su paleta, pero si ustedes se dan cuenta, esa paleta la utilizan en elementos básicos y saturan de color solamente algunas secciones, ¿sí? No están saturando de color todo el espacio, porque si yo dejo todos estos cuadros amarillos como el del centro, pues obviamente va a cansar y pierde de pronto su interés comunicativo. Ellos acá lo que más enmarcan es el logo, ¿cierto? Entonces, obviamente ahí saturan de color, pero no es necesario saturar todo porque el diseño primero se vuelve muy cargado y segundo va a cansar al usuario a nivel de lectura. Entonces, es importante como siempre que ustedes manejen los espacios y que le den una oportunidad al blanco, ¿sí? Para que también hagan espacios como de descanso visual. Listo. Ahora yo hablo y hablo y hablo. Les pregunto, ¿hasta ahí todo bien, chicos? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, gracias, Cristo. Perdón que me extienda a veces, pero pues prefiero como explicarles todo para que cuando ustedes ya se sienten a diseñar, se acuerden de mí. Entonces, vamos a seguir. Tranquila, profe, está muy buena la explicación. Como siempre hablamos de los elementos de apoyo, volvemos a las figuras geométricas sencillas. Si ustedes se dan cuenta, diseñar no tiene nada de complicado. Es más entrenarse a ustedes el ojo y el espacio en blanco que siempre van a encontrar en su pantalla. Eso es lo que ustedes tienen que aprender para diseñar. Al inicio uno va a hacer cosas feitas, no se preocupen. A mí también me pasaba. Cuando yo empecé a diseñar, habían cosas que yo veo ahora y digo, ¿qué es eso que yo hice? Eso es normal. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje. Pero entonces ustedes ya saben que utilizando elementos geométricos sencillos pueden crear muy buenos diseños que se van a ver muy agradables y que les van a ayudar estos elementos a que su diseño se vea muchísimo más organizado. Entonces, como siempre les digo, bases en los círculos, en los cuadrados, en los rectángulos, en las líneas, ¿sí? Todo eso a ustedes les va a ayudar a organizar su información y a que se vea muchísimo más atractiva. Y como vuelvo y les digo, aprovechen los blancos, no tenemos que saturar todo de color, ¿sí? Es bueno dejar espacios para que la persona tenga un descanso visual y el blanco ayuda a eso, a que como que se airee el diseño y la persona no se sienta tan saturada de información. Y aprovechen las líneas geométricas, ¿sí? Siempre vean cómo ubicarlas, cómo utilizarlas dentro de los elementos, ¿sí? Cómo resaltar la información. ¿Mm? Vuelvo, les digo otra vez, espacios, no saturar, dejar vacíos. Siempre dejen el espacio para respirar, ¿ok? Y como siempre, imágenes y vectores de calidad, usar imágenes de calidad, bancos de imágenes gratis y siempre recordar la proporción de las imágenes. Siempre cuando ustedes escalen una imagen, tengan en cuenta la proporción. Si tienen que recortar para que todos queden dentro de una cuadrícula, ¿cierto? Queden organizadas como vemos aquí, dentro de una misma resolución y un mismo espacio para que se vea organizado mi espacio. No importa si tengo que recortar un poco la foto, pero nunca escalen en un solo sentido porque siempre la imagen se va a deformar. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo las funciones del brochure rápidamente. Entonces tenemos la función informativa, sencillo, es el brochure que da determinada información sobre mi empresa, mi producto o mi servicio. ¿Listo? Este brochure no tiene como función la venta, sino mejorar la percepción institucional de la empresa a mi público objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy ahí contando? Información sobre mi empresa. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Hace cuánto lo hacemos? ¿Cierto? Pero en ningún momento le estoy diciendo, hey, y este apartamento lo construimos nosotros, iba a comprarlo. No, simplemente nuestra constructora lleva más de 20 años en el mercado, nos caracterizamos por hacer construcciones de alta calidad, con los mejores materiales, bla, 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 ¿cierto? Pero nunca le vamos a vender el apartamento. ¿Por qué? Porque es una función informativa. Yo estoy hablando de mi empresa, ¿ok? Tenemos la función publicitaria, ¿sí?
Y es ya cuando yo quiero mostrar de manera atractiva un producto o un servicio que estoy ofreciendo. Ahí sí ya estoy vendiendo, ¿ok? Entonces era cuando hablábamos de pronto del catálogo del nuevo yogur de Alpina, que tiene las mejores condiciones nutricionales, que tiene probióticos, que no engorda, que no tiene azúcar, mejor dicho. Eso le venden a uno hasta que va a desdoblarse con eso. Entonces es importante que ustedes vean como las diferencias en el publicitario. Yo ya le estoy enganchando al cliente, ofreciéndole algo, que me compre algo. ¿Listo? Y la función identificadora de un brochure. Esto es muy importante porque es de lo que estamos hablando. ¿Listo? En un buen diseño de brochure siempre debe estar presente esa línea gráfica única que le representa. Es decir, en ellos siempre estará presente el logotipo y los estilos gráficos que hacen parte de mi identidad corporativa. ¿Ok? Entonces, ahí les resumí todo lo que les acabo de decir. Es importante que siempre cuando yo estoy diseñando mi brochure, parta de la base de que sea un buen diseño, acorde con la línea gráfica y con el estilo gráfico al cliente al que yo le estoy trabajando. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque voy a lograr que a la persona que tenga mi brochure identifique a la empresa que la creó, ¿sí? Inmediatamente. Con la línea gráfica y con el estilo gráfico, ya ellos están identificando a mi empresa. A veces solamente con ver el logo y los colores, a uno le pasa. Ustedes ven los logos y los colores, no sé, del BBVA, ven la barrita de azules y el logo. Ustedes ya dicen, ah, eso es publicidad de BBVA, ¿ok? O las tres lineecitas de Adidas. Entonces ustedes ya ven, ah, esto es de Adidas. Eso es lo que logran las grandes marcas, que uno ya identifique toda su línea gráfica y sus paletas de colores, inclusive sus tipografías, porque ellos siempre, siempre en todas las piezas que están generando para el público, siempre están enmarcando como estas características. ¿Listo, chicos? Hasta aquí la presentación, pero yo acá tengo algunos tips que les preparé. Entonces ya vimos los referentes, ¿cierto? Entonces súper claro que ustedes entran a Pinterest y ahí encuentran montones de referentes. Miren, acá tenemos diferentes catálogos. Este era el que yo les decía que es estilo revista, porque obviamente tienen que tener cuidado con esto, ¿no? Cuando yo estoy diseñando un tipo de brochure de este estilo, que es un tríptico, ¿cierto? Cuando yo estoy diseñando tengo que tener en cuenta si es para impresión, ¿no? Porque si es digital no hay lío. Pero siempre tengo que estar consciente de las divisiones del papel y de este tipo de márgenes para saber yo cómo contengo la información. Entonces digamos que diseñar este tipo de brochure es un poquito más complicado cuando va a ser impreso, porque yo tengo que pensar en cómo va a estar el orden de la información de acuerdo a cómo se va a doblar mi papel, ¿cierto? Entonces tienen que tener eso en cuenta. Dónde va a venir mi portada, dónde va a venir el cierre y dónde van a venir los contenidos de la información de acuerdo a cómo se va a doblar mi papel. En este orden de ideas a veces es mucho más fácil, obviamente, diseñar un tipo de brochure de este estilo, porque es como un libro, ¿cierto? Donde está la paginación. No tengo que pensar en el orden de impresión, en qué va a venir en cada cara, sino que simplemente lo diseño como un librito. Entonces también ustedes tienen que mirar qué tipo de brochure quieren diseñar, si lo van a hacer como un tríptico o si lo van a hacer estilo libro pase de hojas. ¿Ok? Ahora, aquí les voy a... Profe, una pregunta. Dime. Qué pena contigo. ¿Puede ser más de tres, pues como ¿Caras? partes, caras? Sí, claro, mira, hay infinidad. Acá está. Ok. ¿Sí ven? Ok. O sea, ¿Qué programa nos depende recomendarías? del diseño que ustedes propongan y de cómo ustedes vayan a manejar el tipo del papel, ¿cierto? Porque miren, hay infinidad de opciones. Entonces, digamos que el más común, pues es el tríptico por cuestiones de impresión y eso es que es lo que yo les digo. En este momento, pues pensar en impresos es un poco complicado por la situación, pero digamos si ustedes ya van a pensar en un impreso y ustedes
proponen, miren por ejemplo este que están mostrando acá, ¿m? Que parece como una tarjetica y se va abriendo y le van saliendo caras y caras y caras. O sea, eso ya depende desde lo que quiere hacer y lo que propone el diseñador. ¿M? Entonces ustedes tienen que pensar, de acuerdo al diseño que proponen, cómo van a contener la información y cómo el usuario va a verla. Acá, por ejemplo, hicieron un plotter de corte en la portada. ¿M? Bueno, entonces obviamente ustedes tienen que pensar cómo va a ser la impresión de este tipo de piezas y qué costos trae, porque obviamente un diseño ya así, pues obviamente el plotter de corte, todo eso va a tener costos adicionales. Una pregunta, ¿Sí? pero en este caso al ser digital, no, o sea, no estamos pensando en impresión. No, yo lo digo es como a largo plazo. Entonces, Digamos ustedes, ok. no sé, de aquí a 2 años que ya haya pasado todo esto y que ustedes a un cliente les diga, oiga, quiero un brochure impreso, ¿qué me propone? ¿Sí? Propóngame, Sí, listo. quiero ver propuestas. Obviamente desde este punto estamos viendo digitales, pero pues como es importante que ustedes vean las diferencias y que ustedes desde ahora entiendan que cuando a uno le hablan de impresos, ya uno tiene muchísimas más variables que pensar. ¿M? Que el papel, que los costos, que el tipo de doblaje, que de acuerdo a ese tipo de doblaje, cómo voy a organizar mis contenidos. Porque si yo llego a hacer el diseño mal, ¿cierto? Cuando la persona vaya a imprimir y la portada me quede en la mitad o me quede al reverso. ¿Mm? Entonces, por eso es que les hago connotación en esto, porque puede que esto pase el otro año o en 2 años y a ustedes en 2 años ya como productores multimedia que estén titulados les digan, hey, necesito un brochure impreso, ¿ok? ¿Listo, Andrea? Como les digo, en este digital ustedes sí ya pueden ser más creativos y pueden ser más arriesgados, pues porque no tenemos que imprimir nada. Pero sí, obviamente una cosa es ser creativo y como poder dar más opciones diferentes porque sabemos que es digital, pero pues obviamente también que la información se vea organizada y clara, ¿no? No es que por ser creativo hice un sancocho y nada de lo que la información está súper desordenada y nada se entiende. Entonces, es importante ser creativos, proponer cosas diferentes, pero también ser organizados, ¿sí? Y entonces ahora vamos a las herramientas. Como siempre está Illustrator, ¿sí? Recomendación para Illustrator, que ustedes guarden como PDF, ¿sí? No se pongan a guardar como JPG, porque me han llegado trabajos que es como la imagen chiquitica, chiquitica, chiquitica. Entonces siempre traten sí de diseñar pues como a carta o a oficio o este tipo de cosas, para que cuando ustedes exporten en PDF la información se pueda ver y sea clara. Y siempre guarden como PDF, o sea, en archivo guardar como PDF, para que él me lo convierta en un PDF y la información se pueda ver. No se pongan a exportar JPGs ni nada de eso, porque a veces lo que pasa en Illustrator es que cuando ustedes exportan como JPG, no en las opciones de web, sino que ustedes le dan archivo, exportar JPG, lo que él hace es que él hace un recorte del espacio de trabajo, ¿cierto? Y entonces muestra las imágenes chiquiticas, como si ustedes hicieran un pantallazo cuando uno hace print screen a la pantalla de Illustrator. Entonces salen como todas las hojas, por decirlo así, en el mismo espacio y queda súper mal. En cambio, cuando ustedes lo guardan como PDF, les queda así como ya organizado en las hojas de acuerdo al espacio que ustedes han organizado en cada una de los tableros y ya así queda ya organizada la información. Entonces esa recomendación siempre en guardar como PDF. Tenemos Canva, ¿cierto? Y otra pregunta ahí, es que, digamos, yo tuve bastantes inconvenientes en el uso del Illustrator cuando estábamos presentando el manual de funciones, porque todo se desordenaba y tocaba ser muy ordenado. Entonces mi pregunta es, ¿sería más fácil empezar a mirar InDesign? O
¿O es mucha cosa? Pues lo que pasa es que InDesign ya es más para editorial grande, cuando tú ya vas a hacer una revista, o sea, obviamente un brochure también lo puedes hacer ahí, pero digamos que al ser, digamos que lo que tiene InDesign es que es un poco más rígido, ¿cierto? O sea, no tenemos como tantos Sí, elementos que nos faciliten diseñar. Es muy rígido precisamente por lo que es editorial. Pero entonces lo que tú tienes que hacer es organizar cada una, o sea, ustedes tienen que pensar que el orden de las hojas va a ser el orden de es que se me olvidó el nombre, de las mesas de trabajo, ya. Entonces, el orden de las hojas que van a salir es el orden de las mesas de trabajo. Entonces, siempre en el PDF, como él va a tomar la primera mesa de trabajo que ustedes pongan, va a ser la portada. Y ahí en adelante lo mismo. ¿Qué pasa? Que si ustedes empiezan a crear mesas de trabajo en desorden y ponen diferentes contenidos en cada uno, pues lo que él va a hacer es que va a coger en el orden en que se crearon las mesas de trabajo. Entonces, por eso es que a veces queda desordenada. Entonces, ustedes tienen que empezar a sí, a mí me diseñar. pasó eso, exactamente eso. Exacto. Ustedes tienen que diseñar en el orden que ¿qué? Que va a quedar el documento para que no les pase eso. Y otra recomendación es que cuando ustedes le den guardar como PDF para que no les quede el archivo tan pesado, porque esa es otra de las cosas que pasa, que uno guarda en PDF y le deja el tamaño de Illustrator. Como esto va a ser un brochure digital, acá me salen las opciones, yo no necesito que tenga el valor por defecto de Illustrator ni el de impresión de alta calidad, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Que estos son muy pesados, me guardan todo muy grande y se vuelven archivos muy, muy pesados. Entonces ahí es el truco, es decirle tamaño de archivo más pequeño, pero siempre en la compresión, acá en la compresión, decirle calidad de imagen máxima. ¿Qué es lo que pasa? Que me permite que el archivo no sea tan pesado, no pese tanto, es un archivo de tamaño pequeño, pero todas las imágenes, los iconos, todo lo que sea gráfico, me lo va a manejar en una compresión máxima y no se va a ver pixelado ni en baja resolución. ¿Listo, chicos? Eso es un tip súper importante porque a veces el archivo queda muy pesado y si uno lo guarda en archivo pequeño sin aumentarle la compresión, sino que lo deja en bajo, las fotos y los gráficos se ven horribles. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Y recuerden, como le digo, como lo dijo Andrea que le pasó, siempre diseñar en el orden de las hojas, porque a veces uno empieza en desorden y eso se le vuelve tenaz. O si ustedes quieren empezar en desorden, lo que pueden hacer es hacerlo en diferentes archivos, ¿cierto? En archivos y hacer un archivo final donde ya estén las mesas de trabajo en orden y ustedes empiezan a copiar y a pegar la información, ¿sí? Si de pronto hay personas a las que les queda más fácil diseñar en desorden. Entonces, si está, primero hago la portada y después hago la última hoja y a la mitad del trabajo hago la infografía del medio, listo. Pero entonces lo que les digo, crean eso en archivos aparte y ya cuando van a organizar su archivo final, ahí sí crean las mesas de trabajo en orden y empiezan a poner en orden la información. ¿Listo, Andrea? Listo. Entonces acá en Canva nos da la opción de crear un brochure empresarial. Miren, entonces ahí hay varias opciones, tienen las plantillas. Esa es una opción, inclusive les dice cómo diseñar, les dice punto por punto, abra Canva, encuentre la plantilla perfecta, agregue los elementos de diseño, bla, bla, bla. Esa es una opción que tiene. ¿Listo? Igual son herramientas, no está mal si las usan, pero pues es importante también que ustedes se familiaricen desde ahora con las herramientas que pues, a ustedes les van a pedir en una empresa. Pero pues igual no hay lío, o sea, son herramientas que son válidas y hay cosas que también se pueden hacer muy chéveres en Canva. Acá también hay otra opción que se llama Flicksnack, que también es un generador en línea de folletos. ¿Listo? Hay como también unas partes que son gratuitas, otras partes pagas, pero pues igual ustedes pueden evaluar las gratuitas y también tienen muy buenos resultados, ¿ok? También es con plantillas y les genera, inclusive tiene generador de trípticos y todo.
y pues también tiene buenos resultados. Inclusive, no sé si en la versión pago o en la versión libre, pero miren, tiene animación de cambio de página, integración a sitios web. Ya cuando yo necesito que pues, mi brochure la pueda meter con código dentro del espacio de mi sitio web, entonces ya me sale la opción como para que me genere el código y poderlo subir. Tiene plantillas de folletos HTML. Sí, pero pues eso es más adelante. Ahorita simplemente es un brochure. ¿Ok? Entonces, esas serían como las herramientas, como siempre les digo, inclusive ustedes en PowerPoint pueden diseñar. Lo importante es que ustedes tengan claras las nociones de diseño. Uno en PowerPoint puede hacer líneas, puede hacer cuadrados, puede hacer rombos, puede meter fotografía. Lo importante es que ustedes sepan cómo ordenar el material, que se vea bonito, que se vea limpio, ¿sí? Entonces, no importa la herramienta. Acá yo les doy varias, ustedes deciden en qué lo quieren hacer. Acá les tenía como un ejemplo de un catálogo digital, ¿cierto? Como para que ustedes vieran como diferentes opciones. Sí, muy limpio, fotografía, texto, porque me están ofreciendo como los productos. Y aquí teníamos otros ejemplos, ¿cierto? Entonces, como de un consultorio odontológico. Entonces, miren cómo cambia. Entonces, cómo cambia de una empresa de aseo, ¿cierto? De productos de aseo. Ay, me metí donde no era. Ya. Entonces, estábamos viendo acá. ¿Cómo cambia el diseño de una empresa de abogados, ¿cierto? Miren las líneas, la tipografía, los colores, a una empresa de productos de aseo, a una empresa que está ofreciendo servicios corporativos. Entonces vean las diferencias. Un catálogo de ropa, un catálogo de odontología. Entonces hay infinitas posibilidades. Ustedes siempre deben es jugar a su cliente y a la línea gráfica del cliente y a lo que quiere el cliente, obviamente dirigiéndolo, ¿no? Porque hay clientes que quieren cosas terribles y pues uno también como diseñador y como productor multimedia pues no se puede ir a hacerles caso en todo. Pero sí es importante la línea gráfica y como qué colores él quiere manejar, cuál es la paleta, todo ese tipo de información es importante para que ustedes puedan organizar su material. ¿Listo, chicos? Yo creo que hasta ahí va mi información de tips de brochure del día de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, inquietud, algún comentario sobre la clase, si está todo claro, recuerden siempre que hay herramientas que les pueden ayudar. Yo siempre les hablo de FreePic. Acá también ustedes encuentran plantillas. Obviamente tienen que mirar y acomodarla al ¿qué? A su cliente, a lo que quieran pues mostrar. Pero pues igual acá también hay muchísimas Profe, ayudas. Dime. permíteme yo hago una aclaración. Es que en el trabajo yo les pedí pues la portada, los puntos, los 3 puntos que deben resolver y la bibliografía. Pero quiero aclarar porque de pronto no quedó claro de que esos 3 puntos van dentro del brochure. O sea, no me deben hacer el brochure, pegarlo en Word y hacer la portada y la bibliografía porque no se va a ver bien la imagen, lo que decía la profe al principio, que cuando se pegaba pues ya ni siquiera se puede apreciar el contenido. Entonces, ustedes deben hacer las 3 cosas dentro del brochure, no se debe entregar documento en Word ni nada, para que lo tengan claro. Y también es importante que si ustedes van a utilizar imágenes o cosas, pues que con una imagen no vayan a pretender responder una de las 3 preguntas. Entonces, para que porfa tengan en cuenta esas 2 cositas para que no cometan esos errores. ¿Listo? Sí, chicos, o sea, el contenido de la información que les está pidiendo la profe Catherine debe estar dentro del brochure, ¿cierto?
y tienen que hacer ayudas visuales con foto, con vectores, con iconos, o sea, que se vea lindo. Que ustedes se imaginen que están trabajándole a una empresa ya directamente y que ese es el brochure de su empresa. Obviamente aquí la ventaja que tienen es que tienen libertad de color, un poquito, tienen un poquito de libertad en línea gráfica, pero pues obviamente que se vea bien diseñado. Chicos, ¿hay alguna duda o inquietud sobre los tips para hacer el brochure del día de hoy? Los escucho. ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Edison me pregunta que en tipo de revista cuántas páginas puede ser. Eso depende del contenido. O sea, digamos que en este pues no serán muchas páginas porque es muy puntual el tipo de información que les está solicitando la instructora. Pero ya para un cliente pues ahí sí depende de la información que el cliente quiera poner dentro de su catálogo o su brochure. Edison me dice que si el brochure es siempre tríptico, no. Ahí vimos que hay diferentes tipos de brochure y diferentes opciones. Depende de lo que se quiera, lo que quiera el cliente, lo que ustedes como diseñadores propongan. Aplicaciones, ya vimos que Canva, Flipsnack, tenemos Illustrator y como les digo, hasta en PowerPoint lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes tengan clara como las nociones de diseño que hemos hablado en todas nuestras clases. Bueno, chicos, hasta aquí todo claro, entendido, ¿tienen alguna duda? Los escucho. O ya todo entendido, súper claro. La línea gráfica que podemos manejar es la misma de la empresa que estamos, ¿sí? Si ustedes pueden manejar la misma de la empresa que están formando, pueden manejar esa misma que ya plantearon. O sea, ahí Profe, una preguntita no, más que todo es para sí, la ahí es profe de la, Catherine. Escucho, a ver. ¿Hasta qué fecha es para entregar el brochure? Uy, no me acuerdo. Catherine, ¿me ayudas ahí? Disculpa, ¿me repites la pregunta? Que Hasta, hasta qué fecha es la entrega. Bueno, como les dijimos en la sesión de ayer, esta evidencia pues no la íbamos a tomar como que entraba dentro del plan de mejoramiento porque la habíamos extendido para esperar esta sesión. Pero yo creyendo que en sí la evidencia no es tan larga, la pueden enviar de aquí al martes. ok, gracias. De Listo, todas Andrea. formas, por configuraciones de la plataforma, la plataforma le va a dar una evidencia de entrega tardía, pero por eso no se preocupen que igual la calificación no va a ser bajada por eso ni nada que ver. Yo solamente voy a calificar el contenido y que pues el brochure se vea bien diseñado, pues de pronto no tan exigente en el manejo del diseño porque yo no, lógicamente no soy diseñadora, pero sí me interesa mucho el contenido del brochure, ¿sí? Y pues que se vea acorde a lo que la profe Lady les ha estado explicando hoy. Pero no se preocupen que la entrega tardía no les va a afectar la nota. Listo, Catherine, muchas gracias. Andrea, ¿tenías alguna otra pregunta? sí, respecto a lo que dijiste la última cosa de la línea gráfica, porque en este momento nosotros tenemos una línea gráfica como tal del proyecto del SENA. O sea, le pusimos nombre de la empresa y todo eso, ¿no? Entonces se va a manejar esa o la otra, o la empresa a la que le estamos trabajando. No, 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 es que como esto es de promover, ustedes pueden manejar la línea gráfica de ustedes, ¿sí? O sea, esto no es una actividad, pues, del proyecto, ¿cierto? Entonces se puede enfocar más para el portafolio de la empresa que ustedes están creando. A ver, gracias. Vale, chicos, ¿alguna otra duda o inquietud o ya todo súper claro para que dejemos la sesión del día de hoy hasta aquí? Listo, chicos, entonces si no hay más dudas ni preguntas y la clase fue súper clara,
Nada, chicos, nos estaremos viendo. Espero que muchos se hayan inscrito a las clases de Virtual Cena Lab que ya inician la otra semana. Profe, Entonces, a propósito de Virtual Cena Lab, pero esto ya no tiene nada que ver con la sesión de hoy. De pronto sí, usted sepa, es que la vez pasada hicieron un concurso entre creo que los grupos de Illustrator y Photoshop, pero pues no han dicho nada de la premiación. ¿Eso finalmente sí va a ser premiado o ya queda así? no, creo que sí, pero creo que la coordinación está ajustando eso. Ah, ok, profe, listo. Sí. ¿Y profe, Ujú. link de asistencia ahí? No, Ok, no hay listo. ninguna asistencia. Gracias, profe. Vale, Oscar. Listo, chicos. Entonces, si no hay más dudas e inquietudes, ya nos podemos retirar de la sala. Igual la grabación la estaremos subiendo entre mañana. eh, yo creo que mañana, pues como para que ustedes tengan ahí, pues si tienen alguna duda para cuando estén ya diseñando. Profe, qué pena la molestia, ¿no? ¿Usted nos puede compartir las diapositivas? Sí, claro. Yo se Vale, las paso por el WhatsApp. listo. Ahorita, Gracias, profe. los grupos de WhatsApp. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, inquietud o ya, pues si no hay nada, ya se pueden retirar de la sala? Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a la profe Lady por la colaboración en esta No, no evidencia. te preocupes, Catherine, con mucho gusto. Lo importante es que estos chicos Gracias, aprendan a diseñar. profesora. Vale, chicos. Entonces, que descansen, Muchas feliz gracias. noche, feliz fin de semana y que les rinda con esa actividad. Bueno, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Vale.